Y de manera rápida, pues nosotros vamos a estar revisando muy, pues, muy detalladamente estos dos métodos para que se entiendan y se lleven el concepto básico de cómo es agregar esta parte de estocástico a lo que son los métodos que ya hemos estado revisando. De manera general, estos dos métodos pues tienen que ver con los métodos de búsqueda descendente y con los métodos de búsqueda a partir de patrones establecidos, como el método de Hooks and Jibes, entre otros. Entonces, estos métodos se pueden aplicar a ellos, pero agregando un componente estocástico. Para los que no tienen el conocimiento en este punto que es estocástico, vamos a verlo poco a poco, ¿ok? Bueno, y como esta unidad da finalización a esta etapa del curso, hay más información todavía, como les comento, para otras dos sesiones o otras dos partes del curso para métodos ya más avanzados y llevar un poquito más de programación. Entonces, los que gusten pueden ir avanzando gradualmente en este curso. Y tenía dos Les, chamacos. Y les decía comento que no, también que estaban lavando los muebles. que ya están todos los videos en internet. Los que no hayan asistido a a la primera parte del curso del mes de octubre lo pueden llevar. Ahí va la misma temática como lo hemos llevado en esas sesiones en vivo. Están puestos en internet. Ustedes le pueden ir dando pausa, pueden abrir sus archivos. Ahí está el link. Los archivos no se van a modificar, así que si ustedes hacen el favor, pueden checarlo ahí y pueden ampliar sus conocimientos de lo que hemos estado viendo. Ahora, los métodos estocásticos. Pues estos métodos emplean estratégicamente un componente aleatorio para buscar o explorar el espacio de diseño. Esta parte nos ayuda a buscar ese espacio de diseño. Muchas veces, perdón, muchas veces de manera matemática, bueno, todos sabemos, si nosotros resolvemos una ecuación matemática, el resultado va a ser el mismo. Y si el resultado nos está mandando hacia un punto erróneo de nuestra curva o dentro de nuestra área de búsqueda, ese resultado nosotros no lo vamos a poder cambiar o no vamos a poder alterar el comportamiento de ese método. Hay formas de cambiarlo, por ejemplo, agregando lo que es la acumulación del momentum, como lo vimos ya en métodos pasados, pero en ocasiones pues estos métodos no evitan que la tendencia de búsqueda o la dirección de búsqueda nos vaya hacia un punto donde hay un valle donde no es el óptimo local, pero el método ya no puede salir de ahí. Algo similar a lo que pasaba en la sesión pasada, donde vimos una función específica, donde empleando el método de búsqueda de coordenadas cíclicas, conforme nosotros variáramos una variable u la otra, no podíamos salir de esa zona, entonces el método estaba estancado. Para eso se utilizan estos métodos de que incorporan un componente aleatorio, porque le van a dar cierta aleatoriedad o cierto random a esas variables y nos van a permitir estar cambiando un poquito esa parte determinística de lo que son nuestras ecuaciones. Algo importante es que la aleatoriedad nos ayuda a escapar de esos mínimos locales y nos favorecen o incrementan las oportunidades de búsqueda que estén más cerca del mínimo global. Muchas veces por matemáticas sabemos que se va al mínimo local y si junto había un mínimo global, pues no tuvimos oportunidad de nosotros alcanzarlo. Pero con estos componentes aleatorios, pues muchas veces nos dan unos puntitos más cerca o más lejos de estos mínimos locales y puede que se aproximen más a lo que son los mínimos globales. Entonces estos métodos son bastante interesantes. Típicamente se utilizan o se basan en generadores de números aleatorios para asegurar repetibilidad. ¿A esto a qué se refiere? Vamos a checar un poquito de lo que son números aleatorios. Nosotros sabemos que los números aleatorios pues son números al azar, donde teóricamente no existe un comportamiento o un orden, pero en computadoras pues, estos números parecieran que son totalmente aleatorios, pero realmente no. Se basan en unos métodos determinísticos en donde nosotros, a partir de un punto inicial, nosotros podemos sacar todos los demás puntos aleatorios en un orden específico. Y si nosotros, por ejemplo, queremos volver a generar la misma gráfica con esos números aleatorios, definimos nuevamente que se le conoce como el seed o la semilla, el punto inicial de ese generador de números aleatorios y nos va a generar los mismos números aleatorios posteriormente.
Si nosotros queremos, por ejemplo, probar otros números aleatorios diferentes a los que nosotros teníamos, inicializamos una semilla diferente, ¿ok? Esto, pues, ¿para qué se usa? Para lo que aquí mismo se menciona, para asegurar repetibilidad. Por ejemplo, yo tengo un artículo, yo tengo una tesis, utilizo un reporte de referencias y utilicé este método para optimizar cierto análisis. Y lo tengo y lo mando. Y después me dicen, ¿sabes qué? Tengo otro dato, o aquí te equivocaste en este dato. Ah, pues utiliza el mismo método para ver cómo cambia, ¿no? O cómo se mejora esa búsqueda del óptimo. Dices, no, ¿saben qué? Pues es que los números aleatorios ya no los puedo volver a generar. Ahí es un problema porque no puedes tú comparar lo que tenías con lo que vas a volver a sacar haciendo esos cambios. Entonces, teniendo los generadores de números aleatorios en pseudo aleatorios, pues eso nos ayuda a hacer lo que es la repetibilidad. ¿Ok? Y nos permite trabajar con diferentes conjuntos de números aleatorios, cambiando lo que es la semilla. Ahora, vamos a iniciar con un primer método. Y si ustedes observan, aquí este método es muy conocido, o ustedes ya lo deben de recordar. Si yo, por ejemplo, borro esta parte, si yo cambio esta parte, queda la ecuación de actualización típica para los métodos descendentes, donde tenemos la actualización del valor de x se basa en un valor de x actual más un tamaño de paso que se va a dar en una dirección. Y esa dirección pues es d, que la podemos llamar que nos estamos basando en el gradiente de la función. ¿Ok? Entonces, eso es la búsqueda típica de los métodos descendentes que utilizan el gradiente o los métodos de primer orden. ¿Y qué diferencia hay aquí? Ese se le conoce como el noisy descent o el de descenso con ruido, pues sí, con ruido o con una parte aleatoria en este punto, donde el gradiente descendente se le adiciona un término con ruido aleatorio. Es decir, nosotros le vamos a estar agregando un componente. A ver, nosotros le vamos a estar agregando un componente que es este, que le va a estar cambiando este valor. Por ejemplo, yo tengo un valor de 3, el x, y cuando yo actualizo esta ecuación, normalmente sin el componente aleatorio me va a dar 5. Pero este componente aleatorio me va a hacer que sea 5.5 o 4.9, 4.8. Entonces me va a estar dando esa modificación en cada uno de esos cálculos para que yo vaya variando esta trayectoria de búsqueda. Y normalmente, ¿para qué se utilizan? Aquí tenemos un pequeño ejemplo en la gráfica. Y este es una función cuadrática. Es x cuadrada, x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado. Y lo que hace es que a partir de este punto, si yo me voy hacia acá, el valor de la variable, el valor de la función f de x, bueno, f de x1 y x2, baja. Si yo voy para acá, el valor de la variable baja. Pero si yo me voy a la izquierda o derecha, el valor sube o aumenta. Entonces se le conoce como un punto de silla. Y realmente los métodos de optimización que hemos visto tienen problemas con estos puntos porque no encuentran un punto óptimo. Lo que hace el método de etapa descendente es que parte de un valor inicial y se va al centro, se va a este punto que es 0. Pero realmente yo tengo hacia allá puntos menores y hacia abajo puntos menores. Entonces el método se queda estancado aquí porque matemáticamente aquí le da que es el punto mínimo con un valor de 0. Entonces, ese es el problema con ciertas funciones donde ya el método ya no es capaz de identificar que hacia los lados hay otros mínimos o otras rutas de dirección. A diferencia, cuando nosotros agregamos este componente aleatorio, observen cómo el método empieza de aquí, pero en vez de que matemáticamente se vaya directo hacia allá, perdón, no se alcanza a ver, entonces les cambio el color. En vez de que matemáticamente se vaya hacia allá, lo que hace es que de este punto, en vez de actualizarlo acá como fuera nada más esta ecuación, se le agrega un componente y hace que el componente cambie. Se le mete cierta perturbación, o ese sería cierto ruido o cierto componente aleatorio, para que no quede por matemáticas aquí, sino que se va aleatorizando. Y se dan cuenta, el método fue capaz de no quedarse por aquí, sino que se fue en búsqueda de
un valor menor para la función. Ok, este es un ejemplo nada más para que ustedes vean cómo la diferencia de los dos métodos, uno se queda en este punto y el otro si se va hacia abajo, entonces le permite salir de este estancamiento y sí buscar un óptimo. Entonces eso es lo que nos genera esta parte de números aleatorios. Ahora, en Julia pues es muy sencillo, así como los lenguajes de programación, agregar componentes aleatorios a nuestras simulaciones o a nuestros cálculos que estemos realizando. En este caso lo vamos a aplicar pues para optimización. Ok, permítame, estaba cambiando el nombre de mi... Les recuerdo, cualquier duda, cualquier pregunta me la pueden hacer y también va a estar el video cargado en YouTube más tarde. Ok, ¿cómo vamos a resolver esto? Nosotros vamos a salir de aquí y de manera rápida vamos a entrar al ejercicio 8.1. También les recuerdo que esta sesión va a terminar más temprano, ya que alrededor de la 1:30 vienen para clausurar el curso y para comentarios finales. Entonces la idea es que se presente un panorama inicial de lo que son toda la parte con números aleatorios o estocásticos. Ok, aquí tenemos la parte 8.1, Noisy Descent. Y aquí sí nos vamos a centrar un poquito en ver el código. Porque, pues, aquí el código está desarrollado. Bueno, me faltó aquí explicar un poquito. Esta metodología, si ustedes se dan cuenta, es la ecuación típica para los métodos descendentes, ¿ok? Esta ecuación. ¿Y qué métodos descendentes conocen? Bueno, en este curso nosotros vimos AdaGraph, vimos RMSProp, vimos el método de Momentum, el método de Nested Momentum, y en las sesiones pasadas también vimos el de búsqueda lineal, el método de gradiente descendente y método de gradiente descendente conjugado. Todos se basan en el mismo tipo de ecuación al final. La diferencia es que buscan una forma diferente de buscar ese tamaño de paso y la información que le van proveyendo al modelo, ¿ok? Entonces, este método de agregar o volver estocástico el método descendente se puede aplicar a cualquiera de ellos. Por simplicidad y para entendimiento, aquí lo vamos a aplicar pues al más sencillo, al de método de gradiente descendente. Pero recuerden que se puede aplicar. Y el código está desarrollado para que ustedes apliquen cualquier método y hagan de cuenta que ustedes resuelven el método y simplemente pasa por una etapa donde se agrega aleatoriedad. ¿Ok? Ahora, otra cosa importante. Perdón, ahí está. Otra cosa importante. Este generador de números aleatorios funciona con una desviación estándar y con media igual a 0. Entonces, normalmente se puede trabajar con media igual a 0, es decir, el 50% de los datos o el punto central de una curva gaussiana está en 0. Se los puedo dibujar más o menos así. Tenemos lo que es la gráfica, tenemos la media aquí, perdón, mi pulso, y tenemos una curva. Aquí es 0. Y se basa en una amplitud de la curva con la desviación estándar que nosotros fijemos, ¿ok? Entonces, para allá es números positivos y para acá son pues números negativos. Entonces, de esta forma va a estar generando. Entonces, el valor puede estar dando números positivos, números negativos, todos basamos en la media 0. Si nosotros tenemos otra aplicación, pues aquí en la programación le podemos decir qué media queremos que nos genere y qué desviación estándar de esos datos. Entonces, es importante. Para este caso, nosotros vamos a estar trabajando con una desviación estándar establecida y media igual a 0. Porque lo único que queremos es que nos altere este valor hacia arriba o hacia abajo centrado en 0. Si el valor nos da 0, el número aleatorio, pues realmente queda el valor y no se afecta en nada, queda lo que es el método de gradiente descendente normal. ¿Ok? Vamos a quitar esto. Y es por eso que vamos a centrarnos un poquito en el código. Ahora sí nos vamos al código. Perdón, aquí ya puse otra cosa. Ahí está. Y pues aquí tenemos lo típico. Vamos a ponerlo a correr. No hay más que explicar aquí en la gráfica. Y aquí nosotros estamos inicializando, bueno, un punto importante es que vamos a cargar un paquete nuevo. Ese paquete es el paquete random. Me parece que no se tiene que instalar en Julia, ya viene por default. Si no, recuerden, simplemente es agregar. Abrimos el administrador de paquetes con corchete cuadrado cerrado. Le ponemos add
random y le damos enter y es listo. De hecho, aquí podemos checar. Yo tengo el paquete, por ejemplo, si lo ven, random. Aquí debe de estar. Ok, no lo alcanzo a ver, pero por allí debe de estar. Entonces nada más lo agregan en dado caso de que no les funcione. Si no, esto ya viene por default en los paquetes base de Julia. Aquí pues ya generó nuestra gráfica. Inicializamos lo que es nuestra semilla, ¿ok? Así se le conoce. Aquí normalmente yo podría utilizar así, sit2, ¿ok? Y lo ejecuto. Pero sit me dice que no está definido. Entonces, en ese caso, yo tengo que escribir la palabra random, porque esta función, a la hora que yo cargo using random, no me la exporta, porque posiblemente otro paquete también utilice zip. Entonces yo llamo paquete random y la función que viene dentro de ese paquete y le paso el valor, ¿ok? Entonces de esa forma yo puedo generar un conjunto o una estructura o una semilla del generador de números aleatorios. Si, como esa información no es importante para mí, no me sirve, yo le puedo poner el punto y coma, lo ejecuto y esto le indica que no quiero que me muestre los resultados, nada más quiero que se ejecute. Y ahora, este método es el método típico de etapa descendente o gradiente descendente. Recordando, tenemos una estructura que es el gradiente descendente. Observen que aquí no tenemos mutable, nada más es una estructura porque este valor va a ser constante. Y aquí le ponemos constante. ¿Ok? Este es constante. Y ahora hacemos lo que es una inicialización del método. Y si se dan cuenta, pues este método es igual a m, prácticamente no hace nada. Recibe una variable de tipo gradiente descendente, una estructura de tipo gradiente descendente, f, gradiente de f, y el valor de x, eso que ese sería un vector, y regresa m, prácticamente no hace nada, porque en este método no requerimos inicializar nada. Como son métodos donde la primera iteración es diferente, pues este sí tendría que hacer algún cálculo. Entonces aquí no es nada. Pero está definido para que pueda trabajar, sobre todo este método, para que pueda trabajar con cualquiera de los otros métodos, donde aquí sí se requiere hacer algo, o la primera iteración es diferente a las demás. Entonces está programado de manera general. Entonces tenemos la definición de la estructura, que no es mutable, o sea, esto no cambia. Tenemos la función inicial, que no hace nada. Y tenemos finalmente ya el método, que como ustedes recuerdan lo vamos a llamar step. Recibe la estructura de tipo gradiente descendente, la función, el gradiente y el vector de valores para x. Y lo que estamos haciendo nuevamente aquí, pasar a variables naturales, así lo llamo yo. Variables naturales que queden alfa, g, y lo saco de m.alfa, que sería este, y prácticamente el gradiente, que es este. Pero aquí automáticamente yo ya lo estoy evaluando, ya le estoy pasando el valor de x de aquí. Y finalmente, pues aquí sería la ecuación de actualización, x menos alfa por g. Aquí tenemos ya, ese es el método. Cada vez que yo le dé step, le paso estos valores y me regresa esto. ¿Ok? Entonces le doy Shift Enter y ya lo definí. Pero aquí viene cómo nosotros vamos a agregar ruido en nuestro método. Primero, vamos a definir una estructura de tipo Noisy Descent, es decir, se va a llamar Noisy Descent, pero esta sí es mutable, porque aquí el valor de K va a estar cambiando. Este sigma va a estar cambiando también. Y tenemos un submétodo. Esto podría ser un poquito que les meta, bueno, hablando de ruido, eso les podría hacer que les meta un poco de ruido a ustedes, porque les va a causar cierta confusión. Pero se los voy a explicar ahorita más tarde. Tenemos una función, que esta función que inicializa, igual se llama init, recibe m, pero de tipo noisy descent, es decir, recibe la estructura que nosotros inicialicemos de aquí. Y lo mismo, f
gradiente de f y x. ¿Y aquí qué está haciendo? Lo que está haciendo es llamar a la función init, pero le estoy dando m.submétodo. ¿Qué quiere decir? Yo estoy jalando esto. Yo le estoy pasando de esa estructura m que yo inicialicé con este, es decir, le voy a poner m igual a noisy descent, le voy a pasar estas tres propiedades, esas tres variables, y como yo inicio init y le paso m.submétodo, ¿cuál init va a ejecutarse? Recuerden, aquí yo tengo un init que recibe m de tipo noisy descent, y aquí yo tengo un init que recibe m de tipo gradiente descent. ¿Ok? Yo puedo definir otra m, la puedo definir como de conjugado, o si ustedes recuerdan, aquí tenemos otras donde podríamos trabajar con momentum. Y aquí tengo una init que recibe de tipo momentum. ¿Qué quiere decir esto? Yo defino mi noisy descent y le voy a decir, quiero trabajar con el método de gradiente descendente. Defino aquí el método de gradiente descendente. Defino mi sigma para que me genere los números aleatorios y defino una K. Esta K se utiliza para ir reduciendo el valor de sigma conforme el método avanza, ¿ok? Para que los números aleatorios no sean tantos y para que casi cuando nosotros nos vayamos acercando al óptimo, pues ya esto no nos esté moviendo tanto nuestro valor del óptimo o nuestros valores calculados, sino pues como ya estamos cerca del óptimo, pues esto le sigue agregando aleatorios y pues puede que tarde más, ¿ok? Entonces esto se va a ir reduciendo con un factor de K. Entonces, nuevamente, aquí en la función de init, una vez que yo le paso mi estructura de tipo noisy descent y estos tres valores de mi función, inicializo esto. Pero ahora, esta init va a ser de acuerdo o se va a ejecutar de acuerdo al método que yo le pase aquí. Entonces, aquí, en este momento, en este código, únicamente vamos a poder ejecutar este tipo de método. ¿Ok? Y por eso se llama submétodo, porque es un submétodo del método general que estamos trabajando. Entonces, esto realmente lo que va a hacer es llamar a esta función, que realmente no hace nada. Entonces, no va a hacer nada. Pero si yo llamo, por ejemplo, a momento nested-up, bueno, aquí tampoco tenemos un valor inicial, pero déjenme ver si en AdaGraph tampoco lo estamos utilizando. Por ahí si ustedes, bueno, a delta tampoco. Hipergradiente, por ahí alguna que sí tiene un valor inicial, aquí. ¿Ok? Si yo programo para que se utilice entonces, de hecho ahorita lo podemos evaluar Si yo lo programo, pues entonces estaría jalando, si yo le paso el submétodo hipergradiente descendente, pues yo tendría que ejecutar esto. Bueno, el método ejecutaría esto primero y ya yo tendría que inicializar este punto y todo eso. Si se dan cuenta aquí realmente esto lo que está haciendo es inicializar esta variable, inicializar esto y ya yo le tendré que pasar estos dos valores. Pero luego podemos probar eso. Si hagamos esto. Entonces, ya aquí inicializamos la estructura, le pusimos el submétodo. Aquí lo que va a hacer es va a tomar este submétodo de esta estructura que se la estoy proveyendo aquí como argumento de entrada, inicializa y define m.k como 1. Esta k realmente lo que es el número de iteraciones. Obviamente aquí pues es la primera, m.k y se la pone. Si se dan cuenta nada más me resta inicializar este valor. Y aquí abajo, ¿qué estamos haciendo? Definimos pues nuestra función, pero para el método de ruido descendente. A este método pues le paso nuevamente mi estructura, le paso los valores de la función, el gradiente y el x. ¿Y qué estoy haciendo acá? Alguien que guste participar, ¿qué estoy haciendo en esta línea resaltada? ¿Estoy ejecutando esta función step o cuál estoy ejecutando? Esa función se va a ejecutar de acuerdo al método que yo le esté proporcionando acá. Si yo le paso noisy descent aquí, volvería a ejecutar esta función. Pero si yo le paso
descent gradient realmente va a ejecutar esta función. ¿Ok? ¿Y qué estoy haciendo? Lo que estoy haciendo primero aquí en esta función step es hacer una iteración con el método que yo haya seleccionado, en este caso un gradiente descendente. Hago esa iteración. Después lo que hago en este caso es multiplicar mi alfa, mi desviación estándar, por el número de iteraciones. Aquí hay un pequeño detalle, aquí lo podemos nosotros corregir. Si ustedes se dan cuenta, conforme vamos a aumentar el número de iteraciones, esto se va aumentando. Entonces ahorita vamos a probar diferentes formas de cambiar este alfa. Aquí simplemente lo estoy multiplicando. Si se dan cuenta, conforme avanza lo que es la iteración, yo le voy sumando más uno, más uno, más uno, más uno. Esto va creciendo y al final la desviación estándar va creciendo. Es una estrategia, pero no es la más adecuada. Ahorita probamos otra. Entonces ya tengo yo aquí, como si yo hubiera resuelto directamente este método. Método de etapa descendente o de gradiente descendente, ¿ok? Y después yo saco mi sigma y aquí es donde entra el método de noisy descent. Yo que estoy resolviendo esta ecuación, le voy a hacer un más una parte aleatoria. ¿Y cómo lo hago? Aquí creo que ya borré algo. Listo. X, que es el X calculada, que es esta XK más 1, es lo que yo ya tengo. Aquí tengo X, más igual, que es sumarle a este mismo valor, sigma, puntito, porque recuérdense que esas son dos variables de X, pues son dos números aleatorios, y de esta forma yo voy a generar números aleatorios, rand, que realmente viene de random, random number. ¿Cuántos números aleatorios quiero? Pues 2. Bueno, si yo son dos variables, le paso el 2, o si no, pues prácticamente mido cuántas variables vienen aquí o cuántos números, que es el número de variables, y le pido 2. Si yo no tengo idea de cómo usar eso, yo aquí en Jupyter puedo escribirle signo de interrogación y le pongo la función rand n, shift enter, y ahí me aparece. Genera un número aleatorio normalmente distribuido de tipo T con media 0 y desviación estándar 1. Opcionalmente genera un array de los números aleatorios normalmente distribuidos. ¿Ok? Entonces, esto realmente es lo que nosotros vamos a utilizar. Hay otros tipos de generadores. Aquí también le podemos decir qué tipo de dato queremos que nos genere. Pues aquí es el tipo de dato flotante. También puede generar otros tipos de datos flotantes 66 que son de menor precisión. Y aquí viene pues un ejemplo. Miren, nos genera el número de datos aleatorios complejos. Entonces ahí nos dice un poco de ayuda de cómo funciona. Le damos aquí y lo quito. ¿Sale? Y finalmente, ya que yo agregué este componente aleatorio, finalmente hago un aumento en mi número de iteración. Simplemente m.k es más igual a 1. Ahora k vale 2. Y listo. Shift Enter. Y ya tengo yo cargada mi función step. Pero la función step va a tener dos métodos. Tiene un método que funciona con noisy descent y un método que funciona con gradiente descent. ¿Sale? Hay dos funciones init, una que funciona con gradiente descent y una que funciona con noisy descent. Ahora, yo tengo que inicializar realmente dos estructuras. La primera de ellas es gradiente descent o gradient descent. ¿Y qué me pide? Pues realmente solamente me pide un solo valor, ¿ok? Es un valorcito. Yo lo que podría hacer es pasarle, para no tener que ejecutar o inicializar esta función, lo que podría yo hacer es aquí dentro del init, realmente hacer algo como gradient descent y pasarle el valor que yo le estoy proporcionando como bueno, aquí yo le podría pasar el valor del sigma. Le podría pasar el valor y se lo paso por acá y realmente lo inicializo. Pero pues sería alterar la ecuación cuando realmente no es necesario. Entonces aquí
Listo. Entonces aquí inicializo con una M minúscula, porque es un submétodo, no quiero que sea igual que la M mayúscula, y simplemente le paso el valor de, perdón, le paso el tamaño de paso o la tasa de aprendizaje. Esta se la paso. Voy a utilizar punto 2, es normalmente lo que hemos estado trabajando, a veces un poco más pequeña. Y posteriormente inicializo esto, mi estructura principal, pero requiere un submétodo. ¿Realmente cómo se lo voy a pasar? Pues le voy a pasar toda mi estructura del gradiente descendente. Le paso esta M, después la sigma va a ser 0.1 y le paso 1 como mi número de iteración. ¿Ok? Que realmente este 1 no lo está tomando, lo está tomando directamente de aquí. Yo le estoy asignando aquí el valor de 1. ¿Ok? Una vez que aquí yo inicializo esto le pone 1 y aquí nuevamente le pongo 1. Entonces aquí yo se lo podría quitar. Yo se lo podría quitar aquí. O directamente también podría hacer esto. Bueno, aquí no lleva esto. Aquí yo le puedo pasar un valor de n a n. Pues que no quiero todavía un valor, pues es lo mismo, le pongo el 1. Inicializo. Bueno, lo corro y chequen. Esa es una estructura de tipo noisy descent que le estoy pasando una estructura de gradiente descent con un valor. Tengo el valor de la desviación estándar y el número de iteración. ¿Y qué ecuación es la que yo estoy graficando? Esta. X1 al cuadrado menos X2 al cuadrado. Otra forma de resolverla pues es pasar un vector, perdón, una matriz de 1, 0, 0, menos 1 y hago el producto punto de X que multiplica a la matriz por X. Realmente eso me va a generar en X al cuadrado 1 menos X al cuadrado menos X2 al cuadrado. Es lo mismo, ¿sale? Y el gradiente, pues es la derivada nada más de estos. Pues bueno, es la A más A transpuesta por X. Es como quedaría lo que es el gradiente. Es otra forma de ponerlo. Nada más para ese tipo de ecuación. Si no, pues nada más lo escribimos como debería de ser. Ahora, ¿qué voy a correr? Pues primero, si se dan cuenta, yo aquí tengo, a ver, ok, yo lo que voy a hacer es definir unos puntos, porque quiero observar cómo se comporta cada uno de ellos. Quiero definir unos puntos para el gradiente descent y unos puntos para el stochastic gradiente descent. Es decir, voy a guardar ambos puntos y compararlos. Ambos los voy a inicializar con 1.5 y 1.5 y los voy a guardar como mi primer valor, ¿sale? Los puntos del gradiente descendente y los puntos del stochastic gradiente descent. Se los guardo. Los corro. Listo. Y ahora, pues voy a ejecutar 8 iteraciones. Perdón. Entonces, pues para igual de 1 hasta n, pues va a ser 8 iteraciones. Y voy a llamar primero, si se dan cuenta, estoy llamando a esta step, pero ¿a qué step estoy llamando? Le estoy pasando m submétodo. Realmente este m submétodo es esto que está aquí adentro. ¿Se entiende? Entonces aquí lo que estoy haciendo es realmente ejecutar una iteración del método de gradiente descendente y la guardo. Y después aquí lo que estoy haciendo es, esto no lo tengo que ejecutar, yo nada lo estoy haciendo para ir guardando ambos métodos. Y realmente aquí es donde yo estoy ejecutando mi función m, le estoy pasando m, que realmente m ya es un noisy descent, automáticamente lo identifica y me va a ejecutar esta función del noisy descent que le va a agregar esta parte estocástica o de aleatoriedad. Le paso f de x del gradiente y los valores iniciales para el stochastic gradiente descent. ¿Ok? Estos dos son iguales al principio y después van a ir cambiando. Finalmente, pues guardo los dos puntos. For así. Y aquí le pondríamos stochastic gradiente descent, lo mismo. Y pues para que lo estemos haciendo de manera repetida, pues guardamos nuevamente los valores iniciales como esto y el siguiente paso pues ya los va a tomar, ¿sale?
Finalmente, pues grafico ambos. Gráfico gradiente descendente y gráfico noisy descent. Vamos a ver cómo se comporta. Shift Enter y esperamos unos segunditos a que se genere. Esperamos unos segunditos a que se genere la gráfica y observamos el comportamiento. Listo. ¿Qué observamos aquí? La línea roja, que es el método de gradiente descendente. Bueno, aquí nos generó un pequeño problema, déjenme checar. Ah, es que aquí está incorrecto, perdón. Este sería así. Déjenme lo vuelvo a correr. Y vuelvo a correr este. De entrada ya vieron más o menos un ejemplo de lo que está pasando. Aquí está la gráfica y esperamos que se genere esta gráfica. Estaba incorrecto aquí, estaba jalando puntos para X1, igual que los de estocástico. Entonces por eso generaban ahí un poco extraño. Ahora sí tenemos ya los resultados. Aquí está. Si ustedes observan el método de gradiente descendente, ¿qué tenemos ahí? El punto se va hasta 0 y 0. Y ya no se va a mover de ahí. De hecho, lo hizo como en 2 o 3 iteraciones. Ahorita lo checamos. Vamos a checarlo aquí abajo. Observen que prácticamente la variable de x2 ahí se quedó y x1 desde por aquí de esa iteración ya ahí se quedó y simplemente se fue haciendo 0, ya no modificó. Si vemos el valor de los contornos que observamos realmente hacia arriba, hay un valor menor todavía para f y hacia abajo hay un valor menor. Hacia la izquierda o derecha pues no, porque va aumentando. Entonces realmente el método tuvo que seguir una trayectoria hacia arriba o hacia abajo. Pero como matemáticamente no tiene formas de observar estos espacios, lo que hace es, se va en la dirección más baja y lo manda a 0. Entonces aquí el método se quedó. Pero si nosotros agregamos un componente aleatorio, en vez de que de este punto pasara directamente aquí, lo que hace es que le agregamos un componente aleatorio y quedó en este punto. Y aquí el gradiente le está diciendo que hacia aquí ahora sí hay otra información mejor que hacia allá, entonces tomó este punto y de ahí empezó a hacer estos aleatorios. Este punto que pasa de aquí para acá es porque conforme cada iteración va aumentando, lo que hace es que el valor aleatorio pues obviamente modificó mucho el punto hasta acá y después regresó. Una forma de modificar esto sería aquí cambiarlo. Lo que podríamos hacer es dividirlo entre m por k al cubo. Esto normalmente se hace, y si ustedes se dan cuenta, ¿qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, vamos a resolverlo aquí abajo, para que se entienda. 0.1, que es nuestro valor de sigma, entre 1, que sería nuestra primera iteración, al cubo. Esto nos da, pues, 0.1. Después, la segunda iteración es 2, y esto ya me redujo mi sigma. ¿Ok? Ahora la sigma vale esto. Y lo reduzco entre 3. Y se dan cuenta, va bajando, 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 bajando. Esto pues es una estrategia, lo que ustedes le podrían poner al cuadrado para que no baje tanto, o no baje tan rápido. Le ponemos 1, lo ejecutamos. Perdón, sería así. Esto es lo mismo. Después la segunda iteración no bajó tanto, lo ponemos aquí. Ponemos la tercera iteración y se dan cuenta va bajando un poco más lento. Vamos a hacerlo al cuadrado y vamos a estar probando qué es lo que está pasando, ¿ok? Ahora, aquí otro punto. Bueno, aquí la sigma realmente no es la que está cambiando, la vamos a dejar aquí, 0.1. Lo único que vamos a estar cambiando es la K. Y ahí se va a estar reduciendo, miren. Perdón, 5. Conforme más crece, por ejemplo, que llegamos a la iteración número 8, ese sería el valor de sigma que estaríamos usando si lo trabajamos al cuadrado. Vamos a probar diferentes
valores para ver cómo se comportan. Elvin, disculpa, el asterisco que está justo antes en la ecuación, ese no tendrías que quitarlo. Ya lo quité. Muchas gracias. Ya quedó. Ahora, esto puede también usarse una programación donde aquí en la estructura yo aplique una función. Kelvin, perdón. Sí. Yo no sé, me perdí un poco. ¿Por qué el cuadrado y luego el cubo y luego el cuadrado? Perdón, ¿podrías volverme a explicar? Sí. Bueno, primeramente lo que pasa es que aquí, si ustedes observan al inicio, la función de aleatoriedad pues le ayudó bastante al método para no seguir esta tendencia hacia cero, sino le puso un valor aleatorio y lo bajó. Después esto normalmente tendría que seguir hacia allá, hacia el cero, entonces le puso otro valor aleatorio y bajó. Pero conforme nosotros nos vamos acercando a un punto óptimo, hagan de cuenta que por aquí es el punto óptimo, estos aleatorios de cierta forma hay que irlos disminuyendo, que su efecto no sea tan grande, porque si no, pues nos complican realmente llegar a un punto estacionario. Entonces, al principio puede ser un valor aleatorio grande y después se va achicando. Lo que se conoce es como un factor de decaimiento o una función de decaimiento. Vamos a graficarla aquí, acá. Entonces, nosotros podríamos pedir valores de k igual de 1 hasta 8. Esto es lo que nosotros vamos a tener. Vamos a tener nuestro valor de sigma igual a 0.1. Y nuestro valor para cada sigma con respecto a k sería sigma entre, y aquí es lo que nosotros vamos a probar, cuando sería puntito k. Si nosotros lo tenemos así, es un factor de decaimiento que nos va a dar este comportamiento, pero va a ser 0.1, 0.05, 0.03, 0.025 y ahí va bajando, ¿ok? Pero un método que se utiliza bastante, que aquí se los pongo, es un artículo de Cochenderfer en el 2019, nos sugieren utilizar, se lo pongo acá, al cuadrado o al cubo, para que nosotros cuando lo ejecutemos, aquí, ¿qué pasó? Aquí me faltaría este puntito, me parece. Y se dan cuenta que inicializamos en punto 1, después va bajando, hay un decaimiento, hasta llegar a 0. ¿Qué pasa si yo a un número aleatorio, bueno, aquí se los pongo nuevamente, tengo ya este valor, y voy a generar esto por random n de 1. Nada más quiero un número aleatorio. Vamos a ver cómo se comporta. Observen que el valor inicial pues es un valor considerable. Después va haciéndose pequeño, pequeño, pequeño. Y al final tenemos un valor aleatorio que es por 10 a la menos 6. ¿Qué quiere decir? La contribución de este valor en esta ecuación, conforme nosotros vamos aumentando en iteraciones, este valor se va haciendo 0, 0, 0, 0, 0. Y nada más vamos a dejar muy poquito, hasta cierto punto que esto es 0 y deja la función original del método de gradiente descendente o el método que estamos utilizando de búsqueda descendente. Y esto ayuda a que conforme nos vamos acercando al óptimo, realmente ya no esté variando tanto, sino ya se vaya quedando en un punto estable, sino que ya lo ayudó en la trayectoria inicial e intermedia, esa trayectoria que estamos tomando, que sería la parte crucial donde se le cuesta trabajo al método, realmente lo ayude y al final ya no tenga tanto aporte, para eso se utiliza. Otro podría ser al cuadrado. Y aquí si se dan cuenta, pues no acaba de decaer totalmente, 0.0015, y si le quitamos así, pues 0.0125. Vamos a probar con los tres. No sé si eso queda un poco más explicado, pero lo que vamos a hacer es... no, por nada. Vamos a probarlo acá. Vamos a probarlo, pero... sí, vamos encima de las gráficas para que nosotros podamos observarlo aquí. Entonces vamos a tener esta parte aleatoria, ya lo corrí. Esto, inicializamos. Corremos el método y graficamos. Vamos a quitar estos puntos. Quitamos. Aquí me van a aparecer 4 etiquetas. El método de gradiente descendente va a estar encimado. El que hay que checar es el Noisy Gradient Descent. Observen. ¿Qué diferencia encuentran? Este gradiente descendente ya no se va a ver, ahora se va a ver de color morado.
está por acá. Después, el noisy gradient descending, que es cuando nosotros íbamos multiplicando el sigma por cada iteración, es decir, se iba haciendo más grande con cada iteración. Observen cómo funcionó, pero sí hizo un comportamiento aquí medio errático, fue haciendo cosas raras. Ahora, este gradiente descendente, pues es el mismo que esta es la línea, va acá. ¿Y qué pasa con el noisy gradient descending? Que es como tenemos la función dividida por el número de iteraciones. El decaimiento realmente no se va haciendo tan grande. ¿Y qué tenemos aquí? Realmente el método nos llevó y nos dejó en este puntito, no hubo tantos cambios. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, lo que nosotros podríamos hacer es aquí, al cuadrado, al cuadrado, y vamos a observar cómo se comporta. Esto no lo he probado, lo chequé yo hoy en la mañana, vamos a ver cómo se da. Esperamos que dé un resultado mejor. Observen cómo se comporta aquí el método. Esto es lo mismo, pero cuando nosotros tenemos un decaimiento al cuadrado, vean cómo de manera uniforme tomó este punto y se fue hacia arriba. Se fue realmente en la dirección donde los contornos van descendiendo. Evitó esta zona, se fue por acá. Algo similar a lo que hizo este método, ¿sí observan? De hecho, este método no es incorrecto, se va para arriba o se va para abajo porque ambos tienen la misma tendencia, la misma dirección y el mismo gradiente. Pero el método, como tenemos multiplicación por K únicamente, hace un comportamiento muy aleatorio, un poco extraño. Pero el método cuando es con división entre K al cuadrado, observen cómo va bajando. Obviamente la parte inicial aquí es donde más le da un aporte. Y después, como el aporte de los números aleatorios se hace muy pequeño, va bajando y se va de manera uniforme hacia ese punto. Entonces, esto es lo que ayuda a meter la parte estocástica a los métodos. Se observan, aquí se fue directo por acá y este se fue para acá. Finalmente vamos a hacer otro, donde tenemos la otra forma que es con al cubo, que esa es la recomendada realmente. Vamos a ver si realmente funciona. Yo no lo he visto, eso lo acabo de checar en la mañana. Vamos a observarlo. A ver si se alcanzan a ver, porque ya tenemos un montón de gráficas encimadas, pero esperamos que sí se vea. Y aquí está. Aquí está este puntito. Esa es la que estamos buscando. Se observa que tenemos este punto y se va por acá. Y sigue la misma tendencia. Pero al principio el cambio no fue tan drástico como este que se fue más para arriba, se fue menos. Y porque en este punto ya los números aleatorios ya casi no tienen aporte porque decayeron más rápido. Entonces nosotros podemos estar jugando con distintos números de decaimientos o distintas funciones. Entonces nosotros sí logramos hacer esto. Si se dan cuenta, este punto pues realmente es diferente. Ese se fue hacia abajo, pero se puede ir hacia arriba. Pero aquí los números aleatorios pues, son más fuertes al inicio. Eso se probó con otra función. Y aquí es algo similar a lo que tenemos, ¿ok? ¿Dudas o preguntas o qué otras funciones les gustaría que probáramos aquí? Ahora, si nosotros quisiéramos tomar otro método, ¿cómo le haríamos? Por ejemplo, vamos a tomar... Tendríamos aquí en Momentum, tenemos otros que están programados. Me parece que solamente teníamos gradiente descendente y Momentum. Pues vamos a utilizar el de Momentum. Ok, sería copiarnos esto. Realmente sería copiarnos esto. Este valor nos regresa al valor de X. Le agregamos el número, el componente aleatorio. Y listo. Obviamente aquí se requieren más parámetros inicializados que para que inicialicen sería algo como esto y quedaría listo. Sería copiar esto. Lo vamos a pegar aquí. Después de este. Lo pegamos aquí. Guardamos. Después, ¿dónde inicializamos? Aquí vamos a inicializar la otra. De hecho, me la voy a traer de aquí, donde ya lo tengo. Sería este. Bueno, lo tengo que ejecutar, si no, no va... Ahora, si se dan cuenta, este ya tiene 3 métodos.
Uno funciona con el tipo momentum, otro funciona con el tipo noisy descent y otro funciona con el tipo gradient descent, que realmente el método principal es este step, que dependiendo de este método ya sea que ejecute este step del momentum o este step del gradiente. Y así es como nosotros podemos ir armando aplicaciones muy grandes, podemos ir haciendo que crezca y crezca y crezca y crezca nuestro programa, o hacer una suite de métodos numéricos, por ejemplo, para optimizar, y nada más nosotros nos vamos basando en estos tipos para seleccionar cuál es el que estamos ejecutando. No hay que hacer más modificaciones en el código. Entonces aquí yo lo que voy a inicializar es esto, pero lo voy a llamar M minúscula, M de momentum, por así decirlo. Entonces lo inicializamos. Ok, aquí requiere un punto inicial. Sería este. Bueno, no, sería del X0, sería este puntito. Lo vamos a poner aquí. Y aquí está. Bueno, esto los voy a pasar de hecho para arriba entonces, para que estén definidos acá. Y lo corremos. Ya está inicializado. Esto lo corremos de nuevo. Y ahora, perdón, en el método ahora yo le pasaría en M aquí. Y ahora si se dan cuenta que va a tomar el momentum. Esto no lo he probado, no sé cómo se comporta el momentum en este tipo de gráficas, por motivos didácticos. Vamos a volver a generar una nueva gráfica para ver que esté limpio y no nos confundamos. Esto, si se dan cuenta, no tengo que modificar más. Simplemente inicialicé ya mi momentum y yo prácticamente para resolverlo puedo resolver esto. Lo puedo estar resolviendo, perdón, lo puedo estar resolviendo con este y ya. Pero como le voy a agregar aleatorio, esta va a llamar ahora al momentum porque lo acabo de inicializar con momentum. Le voy a agregar los aleatorios y regreso. Entonces con esta misma, si se dan cuenta, no modifiqué nada, nada más agregué el método y inicialicé obviamente la estructura de ese, que está ahí donde le inicialicé. Aquí le inicialicé, le paso nm a este método en vez de m y listo, ya tengo todo para correr. Yo ya tengo mi gráfica blanca, limpia, ejecuto y aquí pues voy a ejecutar. Vamos a ver cómo se comporta. Es para pruebas, esto puede realmente darnos gráficas medio raras, no les mentiría si ya lo he corrido, eso es una prueba nada más. Y va a ser 8 iteraciones nada más. Ok. Otra cosa. Recuerden que el momentum, ¿cuántas veces lo corríamos? Al menos 100 puntos para que nos diera estos puntos. Ahora podemos observar aquí. Se observan aquí, pues apenas inició. Entonces aquí el error fue mío, hay que ponerle más puntos. Y otra cosa, para que no nos confundamos, aquí sería momentum. Y aquí sería noisy, pues momentum. Le vamos a poner unas 100 iteraciones aquí. Y pues lo volvemos a correr. Lo que tarda no son las iteraciones, recuerden, tarda en graficarlo. Estoy utilizando unas gráficas pues, muy detalladas. Esto lo hace casi instantáneamente, no toma tanto tiempo. Y aquí está. Observen. El noisy, bueno, el momentum realmente va hacia 0 y el noisy se empieza a alejar un poquito. Al principio tuvimos bastantes aleatorios y después va en la misma tendencia. ¿Por qué? Si se entendió lo que acabo de explicar con los factores de decaimiento de K, ¿por qué después siguen la misma tendencia? Como es un número de iteraciones bastante elevado, ahorita este número aleatorio ya es 0. Entonces, después de cientos iteraciones, ya lo que está haciendo es seguir la misma tendencia. Entonces, aquí sí habría que bajarle esto y dejarlo, por ejemplo, nada más como K. Lo ejecutamos y ahora sí el decaimiento de esa sigma no va a ser tan brusco al principio, sino le va a durar más iteraciones. Esperemos que nos haga algo diferente. Y si no, pues podemos probar otras funciones. Sabemos que este método pues toma bastante. Observamos como ya aquí va hacia acá. Esperemos que se cambie. Vamos a probarlo. Vamos a meterle 1000 iteraciones y esperamos. Ahora sí.
En lo que esperamos, ¿recuerdan algún método que no tardará tanto? Por ejemplo, hipergradiente. Este método pues es más complejo, pues, lo que está haciendo es un gradiente descendente para el alfa y después el hipergradiente, que es otra vez aplicarlo. Y esto utilizaba solamente 40 puntos para llegar hasta aquí. Y el hiper nested momentum, que ya es el más complejo que vimos de los de primera orden, realmente utilizaba 40 puntos para llegar hasta acá. Después podríamos probarlo para ver cómo se comporta con estocástico. Observen. Bueno, aquí el momentum realmente funcionó bastante bien. El momentum solito se fue bastante bien por ese punto. Funcionó mejor que el gradiente descendente que se iba directamente hasta el cero. Y el efecto de agregar aleatorios al principio pues hace que el método realmente se aleje más rápido de este punto, pero pues nos lleva por la misma tendencia. Entonces pues realmente aquí el estocástico no se ve tanto el efecto, porque si este método logra salir, ¿ok? Ahora, ¿cómo agregamos el momentum? Prácticamente es tomar esto, lo pegamos aquí, sería, este es noisy aquí abajo de este, pegamos, inicializamos el momentum, pues esto es exactamente lo mismo como ya lo hemos inicializado, pero le voy a llamar MHNM, Hypermomentum Strap, lo ejecutamos, aquí ejecutamos este, aquí ya no tengo, bueno, inicializo esto, aquí ya inicialicé el Momentum Strap, bueno, tuve que, para que siga la misma secuencia, la tengo que poner aquí, y pues ahora nada más jalo este acá, lo ejecuto, y ya tengo todo listo. Vamos a borrar otra vez la gráfica, vamos a borrar esto, que nos genera una nueva, y pues este requiere menos iteraciones, vamos a ponerle unas 20 nada más, a ver cómo se va comportando, ¿ok? Vamos a esperar a que termine, corremos esto, y cuando termine la gráfica, ya terminó, ya nos apareció esto, y aquí sería Hyper Nested Momentum, Hyper Nested Momentum, lo corremos y vamos a ver qué resultado nos entrega. Nuevamente recalcar, de la función original de esta, ya no estoy modificando nada, lo único que estoy modificando es con qué inicializo aquí, con qué estructura yo se la paso y automáticamente por haber utilizado estructuras y definir este tipo de dato que recibe, ya sabe, porque aquí yo tengo tres funciones step, bueno ya tengo cuatro, tengo esta, tengo la de momentum y tengo la de gradiente, pero Julia, por este tipo de programación, ya sabe cuál debe de utilizar. Esto se llama Multiple Dispatch, lo pueden ustedes ver aquí. Por aquí, si no me equivoco, no sé si por ahí lo vean, aquí está. Recall for function de la función uso objeto, y aquí les dice que ustedes pueden tener un montón de formas de trabajar para la misma función, dependiendo del dato que ustedes le pasen. Entonces es una de las grandes ventajas que tiene Julia. Ya resolvió, vamos a ver cómo se comportó el método. Bueno, aquí no... Ah, ok. Me parece que aquí no me graficó. Y por el momento nuestro... Ah, es que empecé de 0 y 0. Y aquí lo empecé desde 02, 02, está bien. Bueno, aquí tenemos un detallito. Tendría que revisar bien cómo inicializarlo. A ver qué requiere. X, está bien. E inicié desde los puntos iniciales acá. Si aquí tuvo algún detalle que no se inicializó como debería, no veo aquí dónde están los puntos. A ver, con 100 puntos no los veo.
No, aquí no me está mostrando los puntos. Déjenme después corregirlo para ver qué es lo que está pasando aquí. De entrada tengo puntos, déjenme checar. Points, que aquí, bueno, se llama gradiente descendente. Ah, ok, se hacen ceros. Y points de S se hacen ceros, ok. Aquí, pues, por el método seguramente hay un pequeño detalle por acá, porque este me regresa todo esto. Seguramente una división entre cero por allí. Entonces, podríamos cambiar este valor por punto 1, por punto 1, y ejecutarlo. Vamos a ver si es eso. Ok, aquí tenemos un problemita que los valores están haciendo a number. Tenemos un detalle, lo tendré que checar. Sobre todo es por la complejidad que tiene este método, que por ahí habrá que hacer si alguna adaptación aquí o realmente checar que la evolución de los datos esté correcta. Pero si pues de manera rápida yo lo quiero regresar, nada más trabajo así, resuelvo y ya utilicé otro método para resolverlo. Ah, bueno, aquí nada más le estoy, bueno, ya le estoy haciendo 100, entonces debería de darme pues una buena aproximación, unas líneas de inicio y ya observamos. Bien, aquí ahora sí se dan cuenta ahora que ahora el método va hacia arriba porque estoy inicializado desde punto 1, desde menos 1.5 y punto 1. Entonces ahora el método se va hacia arriba y aquí observamos cómo los números aleatorios me van funcionando y se va más rápido hacia arriba, ¿ok? Entonces ese es el efecto de los números aleatorios. Finalmente, si yo quiero regresar a como se los había mostrado, pues lo ejecuto. Y ahora vamos a hacer 100 iteraciones. Vamos a ver que como el método de gradiente descendente, pues después de 100 iteraciones sigue estando en cero, no hay ningún cambio. Pero pues el método estocástico, ok, aquí no me va a permitir mostrar. Eso es problema de GR, no se preocupen. Se cuenta la memoria RAM, entonces no me permite graficar tanto. Y aquí está. Ok. No los veo. A ver, permítame. No me acuerdo qué error marcaba aquí. Ok, inicializamos. Perfecto. Ok. Ahorita cualquier cosa, vamos a... Ah, ok. Tengo que volver a inicializar este valor. Algo importante aquí resaltar es que si yo, lo que estaba yo haciendo ahorita, vuelvo a darle correr sin darle aquí a esta nueva semilla, esos números aleatorios que yo corrí y utilicé para 100 iteraciones de un método y 100 iteraciones con otro, no son los mismos. Si yo quisiera hacer más, ¿cómo decirlo?, riguroso, tengo que volver a dar correr a esto para que reinicialice los números aleatorios y ya pueda yo correr otras 100 iteraciones con los mismos números aleatorios y así realmente puedo comparar un método contra otro porque son los mismos aleatorios, ¿ok? Vamos a ver si esto logró graficar. Ok, aquí tengo unos problemas de que ya puede que yo ya redimensioné un montón de datos aquí, pues está probando un montón de métodos. Vamos a ver si eso logra generar. Ya con eso concluimos. Sí, no, aquí ya tengo problemas de que ya me está redimensionando un montón de variables. Entonces nada más sería reiniciar el kernel y va a dejar todo como cero, como si no lo hubiera yo corrido y nada más lo corro por completo. Pero más o menos ustedes pudieron observar cómo se comportan con diferentes números, con diferentes métodos este número aleatorio y cómo una función me sirve para llamar a todos los que yo ya tengo cargados. Si nosotros estamos dando, por ejemplo, estamos creando una suite o una colección de programas, lo que puedo hacer es cargar en un solo archivo todos mis métodos, así como lo fuimos programando,
Y al final, cuando yo le step, les digo qué tipo de método quiero resolver y automáticamente ya me lo da. No tengo que poner números de funciones diferentes. Todas se van a llamar step. Y así queda bastante útil. Así como plots. Así es como funciona el método de plots. Aquí. Si se dan cuenta que este contorno, yo lo estoy utilizando, no importa el motor de gráficas. Yo tengo PGSplotX o GR o PyPlot. Son las mismas, nada más cambia el tipo de gráfica que yo estoy utilizando y se resuelve. Entonces, bastante interesante en la forma en que nosotros podemos trabajar. Si tienen alguna duda, me pueden comentar en ese momento antes de pasar al siguiente método. Les comentaba al principio, vamos a ver este método y otro que deriva del método de Hookeys and Jeeves, perdón. Y eso sería todo lo que haríamos por esta sesión. Después veríamos otro ejemplo de aplicación, pero sería la idea un poquito más que ustedes participen, que más o menos vayan diciendo qué es lo que vamos haciendo. Es ajuste de unos parámetros, que de hecho aquí está. Código número 8. Y aquí está este ejemplo. Este ejemplo también viene en el libro de Himmelblau. Entonces aquí tenemos una ecuación que es diferente, se observa. K1 por X1, 1 más K2 por X2 más K3 por X2. Entonces aquí tenemos un ajuste. ¿De qué tipo? Pues multivariable. Tenemos X1 y X2 que hay que ajustarlo, pero tenemos que depende con dos variables, con X1 y con X2. Entonces aquí está bastante interesante cómo lo podríamos ajustar. Es igual muy sencillo, nada más es cambiar la ecuación y se la proporcionamos al método. Y aquí está, observen, ahora sí, vemos una diferencia. Creo que lo dejé como... A ver. Aquí tengo ya, de que estuve modificando las funciones, ya nos da como debería estar dando, disculpen. Entonces nada más sería regresar a la parte inicial. Yo se los compongo para que les corra correctamente y les pongo las funciones como deberían de estar para que obtengan lo que son sus gráficas, ¿ok? Bueno, eso sería por la parte del método de noisy descent o agregar ruido en la búsqueda descendente. Es un método pues muy simple porque nada más agregamos esta parte y importante, no nada más es agregar, sino agregar una parte de decaimiento para que se vaya disminuyendo el efecto o el aporte que tiene este número aleatorio a lo que es la ecuación de actualización. Ahora, otro método, el último que vamos a ver ya en este curso, en esta segunda parte del curso, es el de Mesh Adaptive Direct Search, o que es una búsqueda directa en una rejilla que se adapta. Si ustedes recuerdan, eso es muy similar, lo que vean aquí abajo, es muy similar a lo que nosotros teníamos en lo que es el método de Hookeys. Son unas direcciones que están contenidas en D, unas direcciones, pero en ese punto nosotros definíamos esas direcciones. Nosotros le escribíamos en el vector D, no, pues quiero la dirección 1,0, menos 1,0 y menos 0.5 y 0.5. Ahora, de manera similar al método, pero ahora el método generalizado de búsqueda de patrones, que es diferente, es donde nosotros realmente definíamos. Aquí las búsquedas o las direcciones de búsquedas van a ser un conjunto de direcciones, pero aleatorias. ¿Ok? Esas búsquedas con direcciones aleatorias se van a llevar a cabo en el espacio de búsqueda. Y pues un ejemplo de ellas son todas estas. ¿Ok? Un ejemplo de ellas son todas estas. Permítame tantito. Listo, ya regresó. Entonces, estas búsquedas aleatorias se van a llevar a cabo y se van a definir a partir de la construcción de un conjunto de direcciones aleatorias utilizando igual nuevamente la parte de random. ¿Qué diferencia tiene? Pues si nosotros tenemos éxito en la definición de las direcciones, el vector D mayúscula, en el método de búsqueda generalizada,
pues vamos a obtener muy buena aproximación al óptimo y lo vamos a obtener. Si nosotros definimos de manera errónea o una estructura no adecuada, por así decirlo, en nuestro espacio de búsqueda, puede que esas direcciones no nos permitan que el método converja o que nos tardemos mucho por estar haciendo búsquedas en direcciones pues, que no tienen sentido. Entonces, de esta forma, cuando nosotros ponemos direcciones aleatorias, se asegura que nosotros vamos a estar buscando en la mayor cantidad de puntos de manera aleatoria. Entonces, puede que muchos de esos puntos no sean los adecuados, pero aún así los va a estar buscando, pero muchos también van a ser los que sí nos lleven al óptimo. Entonces, por ejemplo, un conjunto positivo se puede ser construido a partir de direcciones que no son cero y va a estar, estos conjuntos, por ejemplo, dirección 1 y dirección 2, están dentro del rango de -1 a 1, que es hacia donde nosotros nos podemos dirigir. Bueno, -1, 0 y 1. Y nos va a dar, en teoría, 8 tipos de direcciones de búsqueda. De este tipo, de este tipo, de este tipo. Va dando vueltas, si se dan cuenta, en todos los posibles puntos que nosotros podemos tomar para nuestras variables. Ahora, este método más o menos sigue así y si se dan cuenta es el mismo ejemplo de nuestra función con exponenciales, me parece. E inicializamos de este tipo. Iniciamos con un punto y ahora con unas búsquedas aleatorias, ¿vale? Es similar al método de Hooke's, donde teníamos hacia arriba y hacia abajo, izquierda y derecha, pero aquí pues son búsquedas aleatorias. Después de este, va a seguir el mismo criterio de todos los puntos, el que mejor o el que tenga menor valor para Y es el que se va a tomar como el punto posterior. Entonces, si se dan cuenta aquí, ya se le puso una transparencia aquí y ahora tenemos este puntito. De manera aleatoria, le tocó también el mismo conjunto, entonces va a ser las búsquedas. Pero si se dan cuenta que estas búsquedas, como estaban muy extensas, pues realmente cualquier punto que tomemos empeora lo que es el valor de f, es decir, lo hace más grande, por lo que, si recuerdan, se va a hacer un decaimiento del tamaño de paso, entonces se va a achicar y ahora sí se dan cuenta que la búsqueda se aleatorizó y ahora es diferente. Tenemos ese tipo de búsqueda. Si se dan cuenta que de este punto, este fue el mejor, pasamos de este lado. Cada vez que nosotros hacemos una iteración nueva, es decir, que encontramos un nuevo punto, el punto, pues sí, recuerda que le poníamos y-best, entonces este punto óptimo en estos 3 puntos analizados en las direcciones, cada vez que tengamos un nuevo punto y iniciemos una nueva iteración, se dan cuenta que el tamaño de paso vuelve a ser el inicial para que nos permita ver si realmente ese es un punto óptimo o hay unos puntos alejados. Entonces, perdón, ese es un punto óptimo local o también podemos buscar un punto óptimo global cercano en esta vecindad. Aquí, si se dan cuenta, en este punto todos los demás puntos pues empeoran la función. Entonces, por lógica, vamos a disminuir el tamaño de paso. Encontramos esto. ¿Qué vemos? Ningún punto es mejor. Disminuimos tamaño de paso y aquí sí encontramos un punto óptimo, sería este puntito. Y aquí nos pasamos nuevamente a este, pero chequen, regresa al tamaño de paso que teníamos anteriormente, antes de hacer una reducción. Aquí no encontramos un punto óptimo y nuevamente reducimos. Entonces, en esto es como se basa lo que son este método de Match Adaptive Dirt Search, ¿ok? O MADS, de manera resumida. Nosotros vamos a ir al método. Déjenme cerrar este y este. Y, ok, tenemos aquí el número 8 y entramos acá. Ya aparece lo que es nuestra gráfica. Obviamente tiene más contornos. Nuevamente vamos a inicializar nuestra semilla para los números aleatorios. Y aquí sí es una programación un poco más avanzada. Se basa en una matriz diagonal, donde vamos a tener lo que son los números aleatorios. Y lo que se va a hacer aquí es definir, o sea, simplemente esta función, lo que nos ayuda es a sacar esa cantidad de direcciones aleatorias. Es lo que nos va a calcular. Ahorita podemos ver más o menos qué es lo que nos hace. Y lo que hay que pasarle simplemente es un tamaño de paso y el número de dimensiones que estamos trabajando o el número de variables. Entonces vamos a esperar que eso termine. Posteriormente, aquí tenemos la función y si se dan cuenta es muy, muy similar.
sacamos, perdón, ya se me había trabado, sacamos las variables alfa, y y n, iniciamos un ciclo while, ¿ok? Y recordando que ahora el ciclo while, le voy a poner más un, no es el error, sino es el tamaño de paso. Y estos métodos terminan con el tamaño de paso, se hace más pequeño que este criterio de convergencia. Generalmente, pues es un valor muy pequeño. Y aquí, si se dan cuenta, es muy similar. Improve es igual a falso. Tenemos un ciclo for que enumera. Aquí en el método anterior teníamos enumerar y el conjunto de direcciones D mayúscula. Aquí pues es el resultado de todas las direcciones que nos va a dar aquí de manera aleatoria. Nos va a estar entregando. Y lo que vamos a hacer es probar esta X en todas esas direcciones. Y calcular esa Y. Ok, y vamos a ver, esta Y es mejor que la Y anterior. Si es sí, pues esa Y nueva la pasamos como la Y seleccionada o la Y objetivo. Le decimos que improve pues es true. Y aquí normalmente lo que se va a hacer es un cambio. Bueno, aquí es el método nos sugiere hacer una búsqueda por tres veces el tamaño de paso y checar. Si esa búsqueda por el tamaño de paso por 3, pues si resulta menor, entonces lo seleccionamos. Y si no, pues dejamos nada más el valor original. Es para probar que realmente nos encontramos en un punto, en un fondo del valle, en un punto óptimo. Ahora, aquí abajito, este criterio. Alfa, ¿cómo se va a mantener? Si alfa, si realmente se mejoró, es decir, que si encontramos un valor de Y que mejora el valor de Y anterior, se va a calcular esto. El mínimo de 4 por alfa o 1, ¿ok? Este mínimo me va a dar 1 o 4 por alfa. Si 4 por alfa es menor que 1, pues me va a dar este. Si no, pues se toma 1. Entonces, por eso el tamaño de paso se va modificando. Se dan cuenta que cada vez que nosotros estamos haciendo una iteración, si se mejoró, hace esto. Ya sea que si 4 por alfa es menor, pues toma 1 y es el mismo tamaño de paso. Y si no se mejoró, entonces el alfa lo divide entre 4. Es por eso que si este no se mejoró, aquí se dividió entre 4. Y si este sí mejoró, entonces aquí se acaba de aplicar lo del mínimo de 4 por alfa o 1. Realmente aquí lo que pasó es que el alfa quedó como 1. Aquí se dividió entre 4, se dividió entre 4. Aquí 4 por alfa. Aquí quedó como 4 por alfa el valor, porque realmente 1 quedaría como esto. Y aquí 4 por alfa y nuevamente aquí se dividió entre 4. ¿Ok? Entonces es lo que se está haciendo y nuevamente regresamos aquí. Todavía no cumple con esta convergencia y volvemos a inicializar. Aquí ya tenemos nuestra gráfica. Vamos a ejecutar este. Y pues aquí ejecutamos esta parte. Ahora, por lógica, ¿con qué valor vamos a inicializar nuestro alfa? Por ahí alguien que nos diga. ¿Con qué valor vamos a iniciar nuestro alfa? Pues con 1, porque el método se basa en que alfa va a tomar una distancia de 1 desde el punto que nosotros estamos manejando. Entonces vamos a ejecutar esto, nada más para ver qué es lo que nos está entregando. Aquí abajo. Y aquí pues es el número de variables y alfa con 1. Y estas son las direcciones que va a tomar. Para x1 se va a ir en 1, o sea, a la derecha. 0 para x2, o sea, no se va a modificar. Para x2, perdón, en la segunda dirección, x0 se va a quedar en ese sitio, pero x1 se va a ir hacia abajo. Es decir, tenemos algo como esto. Le voy a agregar aquí más espacios para que pueda yo dibujar. Tenemos algo así, a ver. Hagan de cuenta que tenemos este punto. Para este, tenemos este puntito. Este de aquí. Para ese, la dirección es así. Para la siguiente ruta, la dirección es así. Y para el siguiente es -1 para x1. Es para acá, para x1. Pero 1 para x2. Es decir, la dirección es este puntito. Así va a ser la búsqueda. ¿Vale? De manera aleatoria. Si yo lo vuelvo a ejecutar, no me va a dar exactamente lo mismo. Puede que sí, puede que no. Observen, ahora me dio 0 menos 1. Vamos a dibujarlo acá. 0 menos 1, es decir, de este puntito me dio hacia acá.
menos 1 con 0 me dio hacia acá, y 1 con 1 me dio hacia allá, ¿sale? Estas son búsquedas aleatorias cada vez que yo estoy haciendo una iteración. Entonces está cambiando estas regiones. Si yo, obviamente, lo vuelvo a ejecutar, me cambió. Por último, nada más les dibujo eso y continuamos con el método. Como se observa, menos 1, 0. Perdón, tenemos el puntito aquí. Perdón, que se me quita. Tenemos el puntito aquí. Menos 1 y 0. Menos 1. Tenemos 0 y 1 para allá. Y tenemos 1 y menos 1. Tenemos que es 1 para acá, pero menos 1 en x2 es hacia acá. Quedó la inversa de esto. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, de esa forma nosotros vamos a estar calculando los números aleatorios, las direcciones aleatorias. Por aquí en el chat me preguntan, como el set es aleatorio, sería muy difícil que nos diera lo mismo, ¿no? Sí nos puede dar lo mismo. Si nosotros seguimos, obviamente, en cada búsqueda, nosotros seguimos, cada iteración, nosotros vamos a estar calculando esto. ¿Ok? Si se dan cuenta que aquí es menos 1 con 0, es este, 0 con menos 1 es este, y 1 con 1 es este. Aquí en la cuarta iteración me vuelve a dar este. Es 1, 2, 3. En la cuarta iteración me vuelve a dar este. Y después me dio, en la quinta iteración me dio 0 con 1, sería este puntito. 1 con 0, ahora aquí ya cambió el puntito. Hagan de cuenta que es este puntito, 0 con 1 me dio hacia allá. 1 con 0, perdón, 0, aquí me equivoqué me parece. A ver, aquí quitamos esto. Perdón, aquí escribimos 0 con 1, 0 para X, 0 con 1, dio así. 1 con 0, me dio así. Y menos 1 con menos 1, ahora me dio así. Entonces, sí hay puntos donde se puede repetir porque realmente lo que estamos realmente lo que estamos haciendo es buscar y solamente lo estamos definiendo que sean direcciones enteras. Si se dan cuenta que no aparecen valores flotantes o con puntos decimales. Entonces, realmente en algún punto esto va a ser lo mismo. Ok, entonces déjenme quitar esto. Ahora, ¿qué pasa? Esto se los dibujo en 2 dimensiones porque es más fácil verlo. Si nosotros tenemos 4 dimensiones, pues ahí ya se va a complicar. Ya estarlas dibujando, pues se complica. No es que tengamos dos ejes aquí dibujados y podamos dibujar por pares, entonces se complica. Y esto está hecho para que sea el número de variables que sean. Si se dan cuenta aquí, pues ya es una matriz de 10 por 10, entonces se complica bastante. De esta forma nosotros lo vamos a cambiar. Y de ahí el método pues prácticamente es el mismo, lo único que cambia son las formas de achicar o de actualizar el valor de alfa, el tamaño de paso, y una etapa donde se prueba por 3 veces el tamaño del paso para observar si hay un mejor valor más alejado, y si no, pues continuamos, ¿ok? Ya lo hemos dado a correr a esto, y finalmente resolvemos. Ahora, observen, aquí sí se complica un poco estar dibujando lo que son los triangulitos, porque son 3 puntos, entonces realmente ahí ya no quise meterme tanto en la programación. Sí se puede, pero pues se complica y no es tan importante mostrarlo, sino que observemos que ya realmente el valor nos entrega unos datos, es 1.02 y 1.46. Si nosotros lo volvemos a ejecutar, obviamente va a ser diferente porque esto es estocástico, esto está cambiando. Entonces el método se va a comportar de diferentes formas cada vez que nosotros lo ejecutemos, va a tomar diferentes rutas, va a tomar diferentes valores o diferentes conjuntos. Entonces este punto es 1 y 1.5. Regresamos, es 1 y 1.5, sabemos que ese es el óptimo. Si nosotros lo volvemos a ejecutar, obviamente es diferente. Miren, 0.97 con 1.53. Entonces ahí va a estar cambiando. Si yo quiero, no importando que sea estocástico, que esto me dé lo más cercano posible, pues tengo que poner un criterio de convergencia pues mucho menor. Si lo ejecuto, si se dan cuenta que aquí 0.99, 1.5, este valor es exacto. Lo vuelvo a ejecutar. Si se dan cuenta 1.5, 1.00, realmente ya hay, miren, esta me dio el punto exacto, o sea, no, el punto exacto no tiene ni error de cifras decimales, es exacto.
Y si yo lo sigo ejecutando, pues realmente, miren otra vez medio exacto, entonces ya ahí se quedó. Y no es que yo esté inicializando ya desde estos puntos, yo estoy, cada vez que lo corro, estoy cargando nuevos valores iniciales y se los estoy pasando. Miren, entonces yo ya realmente bajo este criterio mucho más, ya prácticamente tengo mis puntos. Otra cosa es que aquí yo no estoy guardando los puntos, entonces sería interesante ver cuántas veces estoy evaluando mi sistema. Entonces aquí yo podría decir points, perdón, push de points. Y aquí le voy a poner este punto. En cada uno de ellos yo voy a evaluar el sistema y también lo voy a evaluar aquí, porque también estoy aquí. Aquí también estoy evaluando ese puntito. No me interesan los valores, simplemente contabilizar cuántas veces lo está haciendo. Aquí vuelvo a correr lo mismo, es aleatorio el resultado. Points. Hizo 81 iteraciones. Con este tamaño de paso súper pequeño, si yo lo reduzco a lo que siempre hemos trabajado, sería eso. Observen que aquí aunque lo reduje, pues me dio un valor muy cercano, o bueno, ese es el óptimo realmente. Aquí. Y me da con 52 iteraciones. Si se dan cuenta que la verdad es un método pues sencillo, no requiere estar trabajando con otros métodos, ojalá como el método anterior, que era agregar una parte aleatoria. Y ahora, otra cosa, observen la aplicación de la parte estocástica o de los números aleatorios. En este enfoque, el número aleatorio se agregó directamente al cálculo de X. Aquí, en esta parte, se agregó el número aleatorio y alteramos directamente el resultado de nuestra ecuación. Realmente aquí el modelo es el que nosotros hicimos estocástico. ¿Ok? Y a diferencia de aquí, la ecuación realmente es la misma. La ecuación no es la que estamos cambiando. El método, por así decirlo, el modelo matemático es determinístico, pero donde estamos metiendo la aleatorización o la parte estocástica es en las direcciones de búsqueda, ¿sale? Entonces es otra estrategia en la que nosotros podemos agregar aleatorio, en la que nosotros podemos agregar esta parte estocástica a los métodos en las direcciones de búsqueda y prácticamente el método es el mismo. Y si lo quieren ver en código, la parte aleatoria aquí, perdón, aquí está perdón, está aquí abajo, está en este punto, esta es la parte aleatoria, que realmente está dentro de la ecuación. Y a diferencia de aquí, la ecuación no tiene ningún aleatorio, la ecuación prácticamente es la misma, miren, aquí es la misma, aquí no tiene ninguna parte aleatoria, aquí no tiene ninguna parte aleatoria, la ecuación viene aquí arriba, en estos puntos, bueno, también aquí, que es para generar una matriz diagonal con números, con la diagonal aleatoria entre 1 y menos 1. Aquí nuevamente estamos generando puntos de esta matriz aleatorios, ¿sale? Entonces, de esa forma se agregan esas direcciones. La ecuación no tiene nada que ver, esta es otra estrategia, ¿sale? ¿Dudas o preguntas que tengan hasta ahorita? ¿Existen? Sí. Sí, yo tengo una, Kelvin. En este método, justamente el de mesh adaptativo, se manejan, bueno, nos mostraste el ejemplo donde se manejan las búsquedas en 2 dimensiones, ¿no? Sí. Suponiendo un sistema cartesiano de X y Y. Sí. ¿Se podrían para las 3 direcciones? Sí. Sí, de hecho. ¿En qué caso se aplicaría? Sí, de hecho, las 3 direcciones dependiendo el número de dimensiones que tú estés trabajando. Por ejemplo, si una ecuación es de 3 variables, x1, x2, x3, realmente para que tú puedas resolver el método, tanto en el de método de búsqueda de patrones generalizado, la D que nosotros tendríamos, habría que especificar 3 direcciones, una en X, una en Y y una en Z. O sea, en esas 3 dimensiones todavía nosotros podemos imaginarlo. Serían 3 dimensiones. En ese método, en el de búsqueda generalizada, nosotros definimos las direcciones. En este método, el método tendría que generar sus 3 direcciones. ¿Y cómo lo haríamos? De esta forma. Déjame agregarte. Aquí.
el tamaño de paso pues es 1 y aquí serían 3 direcciones. Y si te das cuenta, sería, vamos a tratar de dibujarlo. Sería así. Perdón, exageré un poquito. Lo que voy a hacer es aquí generar un espacio en blanco. Creo que aquí tenemos igual una pizarra, pero vamos a hacerlo así. Así, así y así. Más o menos. Entonces aquí sería, bueno, este es X, este es Y y esta es Z. Aquí vamos a tomarlo así. 0 para X, 0 para Y. Supongamos un puntito, bueno, aquí va a ser difícil verlo, pero supongamos que tenemos un puntito por acá y con esta altura, aquí un puntito. 0 para X, 0 para Y y menos 1 para Z. Entonces lo vamos a sacar hacia abajo en Z. Menos 1 para X, 0 y 0. Entonces para X sería menos 1. Entonces la otra dirección sería hacia allá. Sin cambiar Z, sin cambiar Y. Y la otra sería, obviamente aquí son 4 direcciones para asegurar que nos estemos moviendo para poder encontrar el óptimo. Entonces sería 0, 1 y 0, nada más sería en Y. 0, 1 y 0 se mueve en Y, manteniendo X y Z constante. Y finalmente la última sería 1, aquí, se mueve de ese punto se mueve para acá. Menos 1 en Z, entonces se mueve para acá, en Z. Y 1, entonces el puntito sería algo como hacia arriba. ¿Vale? Entonces aquí sí se complica verlo, pero es en las 3 dimensiones. Y así esto puede seguir. Tienen que observar algo. A ver, vamos a borrar esto. Para 2 direcciones, mínimo, ¿cuántas direcciones me entrega? 3. ¿Ok? Me entrega 3 direcciones. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo aquí en dos dimensiones, yo tengo este puntito y vamos a tomar este, menos 1 en X, menos 1, 0 y 1 en Y, en X, perdón, X2 aquí, y la otra es 1 y menos 1. Entonces sería 1 para allá y menos 1. Entonces me dio, si estoy correcto, 0 aquí, 1 hacia arriba, y este sería 1, sería para acá, y menos 1. Ah, perdón, sería así. ¿Qué pasa si yo nada más tuviera esto? Si se dan cuenta que tenemos 3, si nada más tuviera esto, va a ser muy difícil que el método logre llegar al óptimo, porque nada más o me puedo mover en esta o me puedo mover en esta, no me estoy moviendo de forma diagonal. Y si observamos, si recuerdan en los métodos de búsqueda cíclica, si yo me formo nada más en la dimensión de X1 o la dimensión de X2 se complica y ya no puedo yo encontrar realmente el óptimo y las direcciones pues no me pueden llevar a ese punto. Por eso se agrega una dirección extra. Ahora, ¿qué pasa? Conforme nosotros agregamos 3 dimensiones, me agrega 4 búsquedas, 6 dimensiones, me agrega 7 búsquedas para asegurar que realmente yo pueda encontrar. Si se dan cuenta, aquí vamos a poner 4. La última generalmente son elementos 1, menos 1, 1, 1 para hacer, bueno, ¿qué significa que tenga 1, menos 1, 1, 1? Eso me está entregando lo que son pendientes en las búsquedas. Algo como esto. Algo como esto. Si se dan cuenta, tenemos esta pendiente. Aquí pues dio 2 porque me dio 1 y 1. Esto me dio 1 y menos 1. Y este me dio 0 y menos 1 y 0. Pero todas van a tener al menos una pendiente para que esa búsqueda realmente pueda dirigirse en todas direcciones. Entonces por eso tenemos estas búsquedas. Ya dibujar a partir de 4 dimensiones pues se complica. O 4 variables. Ya hay los ejemplos que realmente se resuelven unas de 100%, pues aquí tenemos unas búsquedas de 100%. Obviamente aquí no es que todo sea 0, aquí estos puntitos indican que para allá hay más datos, ¿sale? Entonces aquí lo que podemos hacer es collect de 100%. Y bueno, vamos a ver si me lo permite imprimir, si no, pues ahí está. Obviamente aquí pues se complica bastante, quizá toda la matriz de 100%, de hecho la sigue imprimiendo. Ya acabó. Bueno, sigue aquí trabajando con su 100%. Obviamente de aquí para acá no son 100, esto va terminando por acá y eso, entonces ya acabó. Esta es mi matriz 100%, yo la puedo achicar.
Bueno, ahí se achicó y ahí está nuestra matriz de 100% aproximadamente. Ya la generó. Bueno, no sería 100%, ¿de cuánto sería? Por allí. Me faltó un paréntesis. No, parece que quitaba el principio. Quitamos de 101 realmente. 101%. ¿Ok? Entonces aquí tenemos ya todas nuestras direcciones de búsqueda. Obviamente, ¿cuántas evaluaciones tiene que hacer aquí? Por aquí me falta un valorcito. 101. Bueno, sabemos que es de 100 por 101. Son 10.100 evaluaciones que tiene que hacer de la función o de la ecuación que estamos trabajando en cada iteración. Si esto se va a... Bueno, es que tener tanto número de variables siempre va a aumentar muy rápido el número de iteraciones. Cuando haga 100 iteraciones, va a evaluar el método 1.000.000. ¿Es 1.000.000? Sí, es 1.010.000 veces lo va a evaluar. Entonces, esto realmente incrementa bastante el tiempo computacional y es por eso que cuando tenemos muchas variables para optimización, pues el tiempo computacional aumenta bastante y ya toma horas o a veces hasta días, dependiendo de la computadora que estés resolviendo. ¿Sale? Pero no sé si eso resuelve tu pregunta, Saúl, ¿verdad? Sí, ya. Muchísimas gracias, Calvin. Sí, no, por nada. Entonces, este método. Para eso, si son muchas variables, pues lo más recomendable sería a lo mejor utilizar este método, porque realmente el número de evaluaciones es menor, pero ¿qué problema tiene? Que se requiere la información del gradiente. Entonces aquí son dos métodos. Si se dan cuenta que es un método de primer orden que requiere información de la derivada. Si la podemos tener, pues lo utilizamos. Requiere menos evaluaciones, pero si queremos utilizar un método donde no es posible calcular la derivada, bueno, pues tenemos que utilizar algo como esto, donde sin información de derivada solamente ponemos direcciones de búsqueda, y en este caso aleatorias, y listo, nos empieza a calcular lo que son nuestros óptimos. No sé si tengan preguntas o dudas hasta ahí. Y bueno, aquí existen otros métodos. Existen otros métodos que se pueden aplicar, son métodos más complejos. Son métodos más largos, más complejos, para los cuales también podríamos tener después otras sesiones en las que nosotros los podemos ver y tocar. Bueno, hasta acá. Bueno, por mi parte y de los temas que nosotros vamos a revisar, hasta aquí estaríamos culminando con esta sesión del curso.